sus asientos, querida iglesia. Juan Carlos, Dios te bendiga. Buen día, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Amén. ¿Hay paz en el corazón? Bueno, recién escuchamos de Marisa, ¿no es cierto?, que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, pero ahí hay un secretito que continúa, cuando dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la condición es estar en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, no puede venir la paz que justamente proviene de Él. Y es más, nosotros hemos sido llamados a formar parte de un solo cuerpo y para que la paz de Dios incluso gobierne nuestros corazones y gobierne nuestros pensamientos también. Ya hemos escuchado mucho en esta mañana, la verdad, desde el comienzo. La hermana Marisa también dijo que, bueno, no tengamos miedo, la verdad que debe ser así. Y mientras ella hablaba de este tema del virus y demás, ¿se acuerdan que el año pasado, antes que mi hijo Leo se fuera a Buenos Aires, entonces pasamos y pedimos oración para que Dios lo guarde? Bueno, Dios lo está guardando allí en Capital Federal, pero me dijo, y hoy justamente está haciendo guardia desde las 6 de la mañana hasta el otro día, más o menos hasta mañana, hasta las 10 de la mañana. Y me dice, papá, a partir del lunes comienzo un mes completo, tengo que estar en terapia intensiva en la parte donde solo están los enfermos por COVID. Entonces pido vuestras oraciones también por él y por todos los que están quizás pasando un momento difícil en este tiempo, ¿sí? Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algunos pasajes de la palabra de Dios, y si tuviera que poner un título a esta corta reflexión que quisiera no llevar mucho tiempo, podría ser seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y al comienzo ya el hermano Anatolio estaba hablando, y mientras él hablaba yo decía, pero Señor, yo no hablé nada con Anatolio. Sin embargo, las palabras que tú pusiste en su corazón son también las mismas que tú has puesto desde unos días en mi corazón. Entonces me sentí como diciendo, bueno, Señor, realmente esto quieres que yo comparta con todos los que han podido venir en esta mañana, incluso con aquellos que deseando estar aquí no pueden hacerlo porque algo les impide, ¿no es cierto? Y aquellos que quizás nos están viendo desde lejos, en otras provincias o en otros lugares, que puedan todos unirse en un mismo espíritu, ¿sí? Y juntos recibir lo que el Señor tiene a través de su palabra para bendecirnos. Y yo estaba meditando en estas palabras y estaba pensando así: cuando, por ejemplo, el papá, bueno, viendo que quizás su hijo se va o quizás el matrimonio se va a algún lugar y quiere darle un consejo a su hijo, algo que quizás no puede decirlo en muchas palabras y necesita pocas palabras para decir algo muy importante. Cada uno de ustedes quizás algún día ya lo ha dicho y bueno, yo también como papá lo he hecho, pero me llevó a la palabra de Dios de algo que expresó el Señor Jesús antes de irse al cielo. ¿Qué es lo que Él dijo? Porque la verdad que hasta los mismos discípulos no entendían muchas cosas todavía hasta ese momento, a pesar de que estuvieron 3 años con Él. Hasta el momento que Él ascendió a los cielos, ellos no comprendieron muchas cosas.
Después comprendieron, más adelante sí comprendieron. Entonces el Señor Jesús ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, ya dejaré de leer aquellos que ya leyó el hermano Anatolio, y leemos en el libro de Hechos, donde escribe Lucas, y bueno, leemos el verso 5 y más adelante, el verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y en el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido, los discípulos, le dijeron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense lo que ellos estaban pensando. Querían que Jesús restaure el reino terrenal ahí en ese tiempo. Y el Señor vino totalmente con otro propósito. Y Él les dice en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ahí viene el consejo, el deseo del corazón de Dios para ellos y para nosotros en este tiempo. Dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas últimas palabras, fue alzado arriba, así como había expresado el hermano Anatolio, y yo también muchas veces me imaginaba cómo sería ver levantarse al Señor, qué glorioso habrá sido eso, ¿no es cierto? Bueno, aquí el Señor le decía, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Pero el Señor les había dicho antes, quédense en Jerusalén, no se muevan de ese lugar. Y el hermano Anatolio dijo, bueno, quizás alguno dijo, ¿y por qué me voy a otro lado? Y el que se fue a otro lado, el que no obedeció al Señor, porque aquí en esto tiene mucho que ver, es la obediencia a la voz de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Y por supuesto que aquel que se fue de Jerusalén, claro que no recibió la bendición que recibieron aquellos que quedaron, que fueron obedientes al Señor. Porque dice, luego de unos cuantos días, ¿no es cierto?, estando en Jerusalén, en el capítulo 2, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Y en ese unánime juntos, ellos estaban, hermanos, orando, leyendo las escrituras que tenían en ese tiempo, quizás por ahí tenían que trabajar, hacer algunas cosas, los alimentos, etcétera, pero estaban en unidad de pensamiento, estaban en un mismo sentir, tenían un mismo anhelo, porque decían, si el Señor lo dijo, el Señor lo va a cumplir. Entonces dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y luego los versos siguientes dice que de ahí habían de muchos lugares, de muchas naciones, de muchos pueblos, que hablaban en diferentes idiomas. Y el verso 11 dice, y habían allí cretenses, árabes, y al escuchar ese estruendo, entonces en Jerusalén se juntaron toda la gente que había allí, y por lo que dice más adelante, había mucho más de 3,000 personas, pero cuando ellos escucharon ese estruendo, dice que el verso 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosas? Las maravillas de Dios. Qué glorioso.
¿Habla usted las maravillas de Dios? Quizás por ahí cuando nos juntamos con algunos familiares, quizás lo que menos hablamos son de las maravillas de Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos, que podamos aprovechar el tiempo, porque los días son cada vez más malos, así lo dice la Escritura, lo vamos a leer más adelante. Pero aquí estamos viendo que es necesario que nosotros busquemos, que seamos obedientes a la palabra de Dios, porque es Dios quien nos llena de su Espíritu Santo. En este caso, comenzaron a hablar en otras lenguas con el propósito de que aquellos otros pudieran escuchar las maravillas de Dios. Que el Señor, aquel que ellos habían crucificado, ese mismo también había resucitado y que ascendió a los cielos y que un día también volverá. Entonces ahí aparece Pedro, ese Pedro que días anteriores parecía como un cobarde, porque aunque decía, Señor, yo no te voy a negar, sin embargo dijo, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y el Señor sabe todas las cosas, porque Él es omnisciente, omnipotente, Él sabe todo, ¿cierto? Pobre Pedro, ¿no? Después que cantó el gallo, bueno, pero el amor del Señor le mostró ahí cuando Él mirándolo, le amó. Le perdonó. Sí, pero este Pedro, que estaba junto con aquellos que decidieron ser obedientes a que se quede en Jerusalén, también recibió esa llenura que le transformó en ese Pedro valiente, en que ya no importaba si iba a tener que ir a la cárcel o iba a tener que perder su vida. La cuestión que él comenzó a hablar, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, era más o menos las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esto está aconteciendo hasta en los días de hoy. Hoy hay jóvenes que están profetizando, que están hablando de la palabra de Dios con poder, con gracia, y muchos se están arrepintiendo porque continuamos predicando la palabra de Dios. Este Pedro predicaba, ahí si usted lee después en su casa todo el capítulo 2, predicaba con unción, con poder, con gracia, ¿sí? Y el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor para perdón de los pecados, y luego sí recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay muchos que se arrepienten, hay muchos que después deciden ser obedientes y deciden bautizarse y hacen bien, porque el bautismo es algo que es un mandamiento que le dio el Señor para que todos lo cumplamos, aquellos que hemos creído en el Señor. Pero después también hay otro bautismo, y es el bautismo del Espíritu Santo, o sea, la llenura del Espíritu Santo. Esos cristianos ahí experimentaron la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas,
porque era necesario en ese tiempo, y en otros lugares también se da que Dios sigue utilizando el hablar en lenguas para sus propósitos. Hay en el libro de Corintios, si usted quiere leer, capítulo 12, ahí habla de los dones espirituales, y uno de los dones que sigue estando vigente sí es el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecías. Pero vean ahí el verso 39, que Pedro decía, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos también, y para todos los que están lejos. Nosotros éramos aquellos que estábamos lejos. Ellos estaban cerca, hermanos. Nosotros, gentiles, estábamos muy lejos. Pero para nosotros también es la promesa, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que si Dios te llamó, para ti también es la promesa. Amén. Gloria a Dios. Que para todos aquellos que hemos sido llamados es la promesa del Espíritu Santo, con las evidencias que Dios quiere dar. Puede ser en lenguas, pueden ser en interpretación, pueden ser don de ciencia, don de sabiduría, don de sanidad. Dios reparte según Él quiere, para su propósito, para su gloria. Ahora, cuando vamos más adelante, aún en el mismo libro de Hechos, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 4 y verso 33, miren ahí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos. Abundante gracia era sobre todos, y también tiene que ser sobre todos nosotros, porque también hemos sido llamados. Amén. Dice también en el libro de Hechos, solamente busco algunos versos porque son muchos y luego vamos a detenernos quizás en uno. Ustedes se acuerdan que, los discípulos comenzaron a tener más trabajo porque comenzaron a predicar la palabra del Señor, y entonces había cosas que ya no podían hacer porque no les alcanzaba el tiempo. Entonces tenían que elegir a otros hermanos para que ayuden. Y ahí comenzó la elección de los diáconos. Y fíjense que cuando eligen a los diáconos, miraban que ellos tenían la condición de que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Y luego vemos, por ejemplo, en la vida de Esteban, que él predicaba con unción, con gracia, con poder, ¿sí? Pero no tenía miedo a nada. Y eso es lo que da el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y dice en el capítulo 7 de Hechos y en el verso 55, ahí en la persona de Esteban, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ellos, los que escuchaban, se enfurecían, no podían, digamos, aguantar esa presencia, esa palabra poderosa que estaba hablando el Señor. Y aunque las personas de ahí que le escuchaban, algunos se habrán convertido, por supuesto, pero muchos de ellos comenzaron a apedrear a Esteban. Y apedrearon a Esteban, pero mientras él seguía invocando y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamaba a gran voz, Señor, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. ¡Qué gracia! ¡Qué valentía recibió este joven Esteban, que por poco tiempo usó su ministerio, ¿sí?
pero lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Y en la muerte de Esteban, allí estaba también Saulo, que consentía con la muerte de Esteban, ¿sí? Y perseguía a la iglesia, hasta que un día el Señor lo tumbó del caballo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y Saulo también luego fue salvo, luego también fue bautizado, luego también recibió la llenura del Espíritu Santo, y siendo el apóstol levantado, digamos así, para que predicase principalmente al pueblo de los gentiles, luego de pagar su costo, porque ser lleno del Espíritu, hermanos, hay que pagar un precio. No es así nomás porque voy a sentar ya en el pasto de mi casa mirando el sol, tomando un solcito y decir: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, que yo quiero tener unción, quiero tener poder. No, hermanos, hay que pagar un precio. El apóstol Pablo pasaron años para que él luego escribiera las cartas, realizara los viajes, pudiera enseñar a los efesios, a los colosenses, y su mensaje siempre fue influenciado por el poder de Dios. Hasta que llegamos a una parte donde, escribiendo Pablo en el libro de los Efesios, ¿sí?, en el capítulo 5, después usted en su casa lea todo el capítulo 4, 5 y el 6 incluso completo también. En el capítulo 5 vamos a detenernos en un verso fundamental para nosotros en este tiempo, que involucra algo que también nosotros tenemos que hacer, porque en la conversión es el Señor el que nos convierte, es el Señor el que nos convence y nos bautiza en un solo y en un mismo Espíritu. Pero en la llenura del Espíritu Santo, ahí cada uno de nosotros tiene que buscar, cada uno de nosotros tiene que anhelar. Y dice en el capítulo 5, y vamos a leer el verso 18, primeramente vamos a leer de la parte segunda del verso 18, dice el apóstol Pablo: antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ahora, hermanos, este sed está en imperativo. No es una sugerencia, no es, bueno, si te parece, trata, busca. No, es un mandamiento dado por el Señor por medio del apóstol Pablo. Sed llenos del Espíritu. ¿Y esto qué significa ser lleno del Espíritu? Significa ser controlados, ser dirigidos, ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando miramos en el contexto de este capítulo, desde el verso 15, allí el apóstol Pablo es como que nos invita a reflexionar. Dice: mirad. Y no dice, Juan Carlos, mirá a fulano de tal, o no le dice al pastor Diego, mirale a Delia o Angélica. No. Dice: mirate internamente, mirate para vos mismo. O sea, reflexioná, ¿sí? La palabra de Dios nos invita a que reflexionemos. Dice: mirad pues con diligencia, o sea, con atención, cómo andéis. Y estaba pensando en esta palabra, mirad cómo andéis, y me fui a mirar a una Biblia la de lenguaje sencillo, ¿sí? Y ahí en ese capítulo 5 y del verso 15, en ese lenguaje sencillo dice así, dicen: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan
como gente que piensa lo que hace. No vivan como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan para hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu los llene y los controle. Y ese es el verdadero sentido en el original del griego, que el Espíritu Santo controle. Porque según de lo que estás lleno, eso es lo que te va a controlar. Si tú estás lleno de enojo, aunque la Biblia dice, bueno, airaos, enojaos, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero si estás lleno de enojo, ¿sí? Eso es lo que te está dominando. Si te estás afanando en desmedida, en desproporción en tu vida, sea en tu trabajo, en otras cosas, si estás ansioso y eso supera la medida de lo que Dios debe estar en tu vida, si no lo entregamos a los pies de Cristo y eso está, digamos, manejando tu vida, y bueno, a veces vamos a pasar mal si esas otras cosas tienen más influencia en nuestras vidas. A pesar de que hemos sido bautizados, a pesar de que conocemos la palabra del Señor, a pesar de que en ocasiones entendemos que sí, que tenemos que leer la palabra del Señor, pero cuando dejamos que las otras cosas tengan más prioridad que la palabra de Dios que quiere manejar, controlar nuestras vidas, y a veces vamos a pasar mal, Cuando analizamos esta palabra que nos dejó el apóstol Pablo, y en esta palabra particular, mirad cómo andéis. ¿En qué cosas tenemos que andar? Independientemente de que tenemos que trabajar, independientemente de que las amas de casa tengan que cocinar, que independientemente de que los hijos quizás hasta cierta edad tengan que estudiar, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo tenemos que andar? En las actividades propias del cristiano. ¿Y cuáles son las actividades propias del cristiano? Oración, meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, así como dice allí el capítulo 4 y verso 23 de este mismo libro. Si usted está en Efesios, allí el verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esas son las actividades propias del cristiano, las que deben prevalecer en nuestra vida por sobre las demás cosas, porque en realidad, como hemos escuchado ayer en el mensaje que hemos escuchado ayer anoche, todas las cosas Dios nos da, ¿sí? Aunque podamos tener una linda casa, un buen auto, etcétera, etcétera, todo eso podemos disfrutarlo, pero temporalmente, transitoriamente. Pero lo que hacemos, influenciados por la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para la gloria de Dios, eso no solamente permite que la persona pueda disfrutar del gozo, disfrutar de la paz, tener tranquilidad en estos tiempos de tanta, digamos, tanto temor, de tanta angustia que puedan vivir muchos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de que el Espíritu Santo controle nuestras vidas.
Y cuando vamos al libro de Hechos, nos podemos hacer una pregunta. Los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿fueron llenos solo para hablar en lenguas? Usted piense, ¿fueron llenos solo para hablar en lenguas? No, hermanos, eso fue la señal para los que estaban alrededor de ahí y para que escuchen de las maravillas de Dios. Fue una de las señales. Ahora, la razón de la llenura del Espíritu Santo que bajó en ese día y que luego se extiende hasta el día de hoy para nosotros también, la razón fundamental es para capacitarnos, para vivir en esa vida nueva, porque la vida vieja quedó sepultada desde el momento en que nos bautizamos, quedó sepultada. Pero desde el momento en que somos bautizados o llenados por el poder del Espíritu Santo, aseguramos nuestro futuro para lo celestial. ¿Me entiende? ¿Sí? Entonces, la razón fundamental por la cual el Señor derramó del Espíritu Santo es para capacitar, para vivir una vida nueva, para que nosotros podamos cumplir nuestras responsabilidades como cristianos. Y ayer hemos escuchado, hay responsabilidades que asumimos, ¿no es cierto?, sean diferentes comisiones o demás, y el Señor nos capacita para cumplir esas responsabilidades. Sea también en un grupo de alabanza, tienen una responsabilidad muy grande, hermanos, de presentar las alabanzas al Señor. Y Dios los capacita. Y qué lindo es cuando pueden ocupar los talentos y dedicarlos al Señor. Ahora, yo conozco personas que tienen un talento extraordinario, pero ¿saben qué? Lo esconden. Solo cuando hay una reunión quizás grande, impresionante, entonces ahí se anotan para quizás mostrarse. El Señor va a pedir cuenta de todas esas cosas, hermanos amados. Ahora, cuando miramos en los primeros libros de los Hechos, allí nosotros vemos algunas cosas que comenzaron a ocurrir en la vida de los primeros cristianos. Y esas son las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Porque ahí ustedes ven que los primeros cristianos en el libro de Hechos de los Apóstoles, rápidamente dice el capítulo 2 y del verso 43, la vida de los primeros cristianos, en ellos sobrevino un temor reverencial, dice, y a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, pero todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Algunos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían o compartían según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta que en la vida de los primeros cristianos ellos comenzaron a ser diferentes de lo que eran antes? Antes quizás mentían, quizás se apropiaban de cosas indebidas, quizás su vocabulario era diferente, pero después de eso comenzaron a experimentar cosas maravillosas, comenzaron a alabar a Dios, a cantar, a orar unos por otros, como lo están haciendo ustedes, como lo estoy haciendo yo. Yo estos días, una de las noches, no sé por qué me desperté y comencé a orar y dije, Señor, voy a seguir orando y bueno, comencé a orar
y de todo lo que me recordaba de los nombres de ustedes y los nombraba delante del Señor, y alguna no me acordaba y le decía, Señor, yo quiero orar y pedirte que tú le bendigas a esa señora de cabello rubio y bendice a su esposo y a sus hijas y Señor, bendice a este hermano anciano y a sus hijas y a sus nietos. Señor, yo los veía en mi mente y por ustedes oraba. Y ustedes oren también, porque tenemos que orar unos por los otros. Y de quienes yo me acordaba el nombre, oraba, y no me acordaba de una hermanita, y le decía, Señor, yo quiero bendecirle a la novia de Walter. Y bueno, Señor, que la bendiga. Amén. ¿Sí? Bueno, y seguimos con la palabra de Dios, porque acá en el libro de Efesios, en este mismo capítulo, ¿sí?, volviendo al verso 18, allí hay una parte donde el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Ahí se podía, quizás el apóstol Pablo ocupó esa figura, porque era muy común ver que había personas que se embriagaban, y cuando la persona se embriaga, ¿quién los controla? Nosotros muchas veces vemos y, ¿no es cierto?, decimos, pobre este tipo, ¿no es cierto? Pero él ni solo se da cuenta qué está haciendo, ¿no es cierto? Porque lo controla, digamos, la influencia del alcohol. Y así también muchas vidas, y hasta a veces a mí me ha pasado, que soy controlado por las cosas de mi trabajo, y quizá usted también. Y eso afecta y muchas veces mucho. Bueno, no quiero hablar tanto de esto, sino más bien centrarnos en que el apóstol Pablo dijo, sed llenos del Espíritu. Y este sed, como ya lo dije, está en el modo imperativo, que no es una opción, es un mandamiento que lo tenemos que cumplir si queremos vivir una vida que agrada a nuestro Dios, ¿sí? Ahora, cuando miramos los versos más abajo, dice, sed llenos. Y este ser llenos implica que Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida, y este ser lleno es ser lleno hoy, mañana ser lleno también, pasado ser lleno también, y así todos los días de nuestra vida ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, menos mal que también como que nos da las evidencias de que nosotros podemos comprobarnos si vivimos una vida llena del Espíritu Santo. Yo no sé, yo creo que aquí el apóstol Pablo dice, el verso 9 manifiesta, digamos, un espíritu de cántico, de alabanza. Y eso tiene que existir en nosotros, hermanos. No solamente cuando venimos acá a la casa de Dios a alabar y bendecir su nombre, está muy bien, pero en su casa o cuando usted maneja su auto, cuando usted busca una FM y mueve el dial, ¿cuál música usted está buscando? Hay músicas muy buenas, seculares, que hablan de la naturaleza, del amor, etc. Pero hay música, hermano, que a mí me pone nervioso. Hay música que a mí prefiero que el auto vaya solo, yo me bajo si sigo escuchando esa música. De veras. El apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. O sea que
el cristiano tiene que tener un espíritu de canto. No importa que su voz no sea tan linda. A veces yo me voy allá atrás en mi quincho y canto. No me sale tan bien. ¿Qué importa? Yo canto, alabo al Señor. Hermano, quisiera tener el talento que tienen algunos hermanos y poder cantar. Usted canta igual. Cuando cocinan las hermanas, los hermanos, canten, alaben al Señor. Es tan hermoso cantar y alabar al Señor. Pero si nosotros seguimos leyendo la Escritura, el apóstol Pablo en el verso 20 dice que los que están llenos del Espíritu de Dios tienen el deseo el espíritu de gratitud. Independientemente de la situación que usted está pasando, porque dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entonces el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no importa la circunstancia, gracias a Dios. Gracias, Señor, por lo bueno y por lo malo. Gracias porque me diste, gracias porque me quitaste también. Gracias, Señor. Siempre un espíritu de agradecimiento. Y seguimos en la tercera evidencia que podemos decir, una evidencia un poco más larga que involucra casi a toda la familia, que es un espíritu de sometimiento. Primero tenemos que someternos a Dios, pero cuando leemos a partir del verso 21, allí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y allí hay cosas que indican para las hermanas, hay cosas que indican para los varones, hay cosas que indican para los hijos que obedezcan al Señor, que obedezcan a vuestros padres, ¿sí? Obedeciendo al Señor porque esto es justo. Entonces, ahí desde el verso 21 en adelante involucra el espíritu de sometimiento dentro del seno de la familia, porque es donde más tiempo pasamos juntos. Entonces, nosotros tenemos que ser, digamos, inteligentes, permitir renovarnos en el espíritu de nuestra mente y ser sumisos unos a otros, ser obedientes a Dios en primer lugar. Y estas son las evidencias que demuestran que uno vive una vida llena del Espíritu Santo. Y fíjense que el apóstol Pablo tenía la misma predicación después cuando va ya a escribir para los colosenses respecto de la vida antigua y la vida nueva. Yo les dije a ustedes que el Espíritu Santo llegó en los primeros cristianos para ayudarles a vivir correctamente la nueva vida. El apóstol Pablo pasó años luego y pudo decir también en el libro de Colosenses, allí si ustedes quieren leer en el capítulo 3 y desde el verso 5 en adelante, pero nos detenemos solamente y leemos a modo de ver cómo el apóstol Pablo lo que escribió para Colosenses, escribió también para los que habitaban ahí en el ámbito de Efesios, ¿sí? De Efesos. Y dice el verso 14, sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Corintios capítulo 12, y allí habla sobre los dones del Espíritu Santo, allí Pablo dice, hermanos, yo puedo hablar en lengua todo lo que ustedes quieran, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, cuando ustedes leen Corintios, allí el apóstol Pablo mismo recomienda, dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros, pero prefiero que busquen, que procuren los dones mejores.
y preferiblemente que profeticen, o sea, que hablen la palabra de Dios, porque dice que el que profetiza, ¿no es cierto?, tiene 3 propósitos fundamentales: la de exhortación, la de consolación y la de edificación, para que la iglesia sea edificada. Y nosotros cumplimos ese rol fundamental de poder ser instrumentos útiles en la voluntad de Dios. Y leemos aquí en el libro de Colosenses, hermanos, para que ustedes vean que Pablo decía lo mismo. Y nosotros también tenemos que tener las mismas actitudes que tenía el apóstol Pablo, porque él dice en Colosenses capítulo 3 y verso 15, de adelante podemos leer: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Luego dice: la palabra de Cristo, ¿cómo?, more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Luego dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Entonces, hermanos amados, sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que anhelar esto, tenemos que buscar, tenemos que desear que lo que viene de parte de Dios esté gobernando nuestra vida, esté controlando nuestras vidas, y todas aquellas otras cosas que muchas veces producen ansiedad, producen estrés en nosotros, que queden en segundo plano. En primer lugar, que esté Dios, y cuando Dios gobierna nuestra vida, gobierna nuestro corazón, bueno, es como hemos cantado, ¿no es cierto? Hay paz, hay consuelo, hay gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo gobierna y controla nuestras vidas. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos ponemos de pie y oramos. Padre amado, queremos darte gracias en esta hora porque nos regalaste este privilegio de estar en este lugar y compartir de estas bendiciones que tú nos has regalado por medio de tu palabra. Señor, hoy más que nunca, y viendo los tiempos en que estamos viviendo, queremos decirte con todo nuestro corazón que aunque no somos perfectos y no lo seremos hasta el día en que tú nos transformes de este cuerpo corruptible a ese cuerpo incorruptible, mientras tanto, Señor, estamos en este cuerpo. Señor, te pedimos que tú nos llenes cada día, que cada día, Señor, tú nos llenes del Espíritu Santo en nosotros, que cada día haya en nosotros el deseo de orar, el deseo de leer de tu palabra, el deseo de estudiarla, de meditarla, el deseo de vivir tu palabra, de modo tal que nosotros podamos, Señor, comprobarnos a nosotros mismos, Señor, para que lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, te agrade solamente a ti, Señor. Señor, deseamos que tú vengas a buscar a tu iglesia. Sí, Señor. Tu iglesia irá primero contigo y más adelante tú vendrás y todo ojo te verá. Pero nosotros tenemos el privilegio de que te vamos a ver primero. Señor, que esta esperanza esté, Señor, trabajando en cada vida, en cada corazón. Y que la dulce presencia de tu Espíritu Santo esté en cada momento de nuestras vidas. Señor, extiende tu bendición sobre aquellas personas que nos han visto o están viendo esta prédica, allí donde ellos estás. Señor, tú eres poderoso para sanarlos. Señor, que ellos puedan crecer en la fe,
que puedan conducirse también de modo que te agraden a ti. Nosotros te damos gracias por el privilegio que nos regalaste de un día más estar en tu casa alabando y bendiciendo tu nombre. Señor, despídenos de este lugar y que tu paz y que tu amor gobiernen nuestros corazones y que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por la palabra en esta mañana. Dios te bendiga y Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Muchas gracias a todas aquellas personas que han estado allí al otro lado desde sus casas siguiéndonos. Esperamos que el Espíritu Santo haya hablado a sus vidas también. Y si Dios nos permite, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 19:30 en este lugar. Gracias.